A 26 años de la muerte de don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, de 1952 a 1982, su figura se realza por su vigencia. Fue renovador, osado y hasta atrevido. Don Sergio transitó por territorios vedados por el magisterio, incluso de la Iglesia. El marxismo, el psicoanálisis, la teología de la liberación, la ecología, las luchas populares. ¿Cómo entender este personaje? Sergio Méndez Arceo, el pastor de las renovaciones, aquí, en Sacro y Profano. Carlos Sergio Méndez Arceo nace en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1907 y muere en la misma el 6 de febrero de 1992. Fue el menor de 12 hijos de una familia de clase media del Bajío mexicano. Ordenado obispo de Cuernavaca en 1952, don Sergio fue un apasionado participante del Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en enero de 1959. Méndez Arceo se adelantaba a su tiempo y fue artífice de la renovación de la Iglesia mexicana. Se abre a la reforma litúrgica y la estética religiosa minimalista, aún antes del concilio. Funda junto con Iván Illich el Centro de Información y Documentación Católica y facilita intercambios y debates intelectuales sobre el mundo de alto nivel. Se abre al psicoanálisis en el mundo religioso y lo introduce en los monjes benedictinos apoyando a Gregorio Le Mercier. Este caso es condenado por Roma y le dio la vuelta al mundo. En 1972 asiste en Chile a la reunión de cristianos por el socialismo y se declara por un marxismo humanista. Sus adversarios le tachan de obispo rojo. Al final de su largo caminar, promueve la solidaridad con refugiados latinoamericanos y se concentra en la defensa de los derechos de los pueblos centroamericanos. Don Sergio fue impulsor importante de la teología de la liberación y del llamado progresismo católico. A 32 años de su muerte, es recordado por sus ideales sociales de apoyo a grupos marginados y su simpatía por las corrientes renovadoras en el seno de la Iglesia Católica. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Tenemos ante nosotros, sin duda, un gran personaje, un personaje de gran calado, tanto en la vida de la Iglesia mexicana y latinoamericana, como en la historia secular de México. Calificado ahora, incluso por el CELAM, como uno de los grandes obispos de la patria grande. Carlos Facio, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo sé que tenías una cercanía muy especial con él desde tus tiempos de proceso. ¿Cómo calificarías? Introdúcenos a este gran personaje que fue Sergio Méndez Arceo. Bueno, empezaría diciendo que fue un hombre de iglesia, eminentemente, pero un hombre de iglesia que rompió con los moldes de aquella iglesia muda que caracterizaba al episcopado mexicano de los años 60 y todavía entrado en los 70. Él había sido educado en el seminario en Roma para ser un obispo de poder, para administrar una diócesis, pero tempranamente en el seminario él quería estudiar matemáticas, pero luego se inclinó por la historia. Y entonces el estudio de la historia le hizo comprender qué pasaba sobre la realidad, ¿no? Él es destinado en el 52 a la diócesis de Cuernavaca y entonces él ahí comprende, comienza a aprender, digamos, a los líderes, a Zapata, a Jaramillo, es decir, los líderes revolucionarios, se va dejando imbuir de ese espíritu y entonces se va también comprometiendo con los pobres de su diócesis, tiene enfrentamientos con Fidel Velázquez, que era el líder de la CTM, es decir, va haciendo todo un camino y se va transformando en un hombre de puentes. Él justamente en el 68 es quien toma la palabra ante esa iglesia muda, antes del 2 de octubre, 15 días antes, cuando ya había comenzado la represión aquí en el casco de Santo Tomás, él hace una homilía en Cuernavaca hablando a favor de los jóvenes, en contra de la violencia, y luego del 2 de octubre, cuando hay un silencio del episcopado, el día 3 se reúne una comisión episcopal y él es el que redacta ese documento que va a leer después Corripe Ahumada, que era entonces el presidente del episcopado, pero era el obispo de Oaxaca, ¿no? Pues sí, sin duda uno de los grandes personajes. Mari Carmen, él viene de una formación tradicional, viene del Bajío, tiene una formación
muy agudas sobre el sentido de la historia de la iglesia. A él al principio en su Dios tuvo mano dura con sus sacerdotes. ¿Por qué este personaje que pintaba para ser un pastor de poder, un pastor, digamos, callado, como era el conjunto del episcopado en aquel entonces, se convierte en este gran personaje? ¿Por qué hoy, a 26 años de su muerte, es importante don Sergio Méndez Arceo? Yo creo que la situación que se vive en este momento en el país y en toda América Latina está exigiendo que lo recordemos, ¿sí? Quisiéramos que su pensamiento, su vida, su ejemplo, su osadía, su compromiso nos pudiera iluminar. Sin embargo, fíjate que hoy, cuando venía para acá, le pregunté a quien me traía, ¿sabe quién es Sergio Méndez Arceo? Me dijo, ni idea. Pues sí. Entonces, eso es algo tremendo, ¿no? Porque efectivamente, ¿cómo hacer que Méndez Arceo, don Sergio, aparezca de nuevo en este momento tan crucial en América Latina? Y pensando, por ejemplo, en Nicaragua, él amaba a Nicaragua como a pocos países de América Central, y sin embargo, no sabemos muchos cómo entender y qué hacer frente a una situación como la que se está viviendo en América Latina. Él era una voz que, siendo muy fiel a sí mismo, sumamente fiel a sí mismo y sumamente fiel a la Iglesia, era muy claro al observar la realidad y ver por dónde había que caminar, para dónde teníamos que irnos, y siempre estaba preguntando a los cercanos, nos preguntaba, ¿y ustedes qué harían en este momento? ¿Tú lo conociste? Yo lo cercano? conocí muy bien, o sea, lo conocí muy bien cuando él estaba en Cuernavaca y acababa de pasar el concilio. Y tuve la oportunidad de estar en un encuentro que, si quieres, luego te cuento bien cómo estuvo eso. Pero... Muy bien. Pues tenemos entonces una primera aproximación, un hombre de iglesia, una persona con una valentía que enfrenta sobre todo a regímenes autoritarios, como se dieron en los años 60, presidencialistas, Fidel Velázquez, pero también estuvo Echeverría, también el 68, en fin, una persona de una gran valentía, incomprendido en la iglesia, pero de una profunda espiritualidad y sentido pastoral. Vamos a ahondar en los próximos minutos quién fue, qué hizo y estas innovaciones de Sergio Méndez Arceo, aquí en Sacro y Profano. Don Sergio Méndez Arceo, un pastor de innovación, un pastor osado. Él participa de manera muy intensa en el Concilio Vaticano II, incluso hay cartas de él que son recogidas por un diario, El Correo del Sur, me parece. Y don Sergio toma muy en serio el tema de la renovación y el espíritu conciliar de cambios que se da frente a la sociedad moderna. Y uno de esos grandes cambios que causó escándalo en México fue las reformas litúrgicas, incluso antes del Concilio Vaticano II. Imagínense ustedes que en los años 60 él introduce el mariachi, ya no digamos en la misa en español, en su famosa misa panamericana. O remodela la catedral le quita santos y eso causa mucho escándalo, mucha gente de fervor popular. Cuéntanos, ese Méndez Arceo, osado, innovador en materia litúrgica, que después el concilio le va a dar la razón. Creo que es algo muy lindo. Nos tocó acompañarlo y él nos enseñó de manera muy pedagógica los cambios de la catedral. Entonces él decía que era su esposa y entonces decía que la quería ver linda. Y entrábamos con él en el atrio, era un curso de pastoral de conjunto, y nos decía, primero el atrio es el lugar donde cortamos con el ruido de fuera y entramos a un silencio para que sea espiritual. Después había una piedra en la entrada de la catedral y decía, ese es Jesús, la piedra angular. Después estaba el bautisterio, la pila bautismal, y del otro lado estaba el confesionario. Y entonces decía, para poder entrar tenemos que limpiar nuestra persona.
los niños con el bautismo, los adultos con el... Y seguía caminando y llegábamos al altar y entonces decía, estaba la piedra que era Jesús, las lámparas que eran el Espíritu y las manos que estaban hasta arriba que decía que era el Padre. Y de un lado estaba la parte donde se iba a leer la Biblia, ¿no? Y decía, y tiene que estar despejado, y nos contaba, las paredes estaban pintadas y debajo encontramos pinturas antiguas que tratamos de quitarlas. Y cuando empezamos a hacer esta renovación para lo central, que es Jesús, dice Jesús es lo central, y tenía a la Virgen de un lado, y decía, la Virgen nos lleva a Jesús, María nos lleva a Jesús. Y entonces era realmente impresionante oírlo, a mí no se me olvidó nunca. O sea, lo que él nos explicó. Además, la catedral tan preciosa, así, ese estilo minimalista, ¿no? Desnuda. Y nos decía, del otro lado está la capilla donde pusimos a todos los santos porque no queremos que la gente pierda esas devociones. La gente quiere eso. Y tenía cartas que nos leía, que le mandaba a la misma gente, diciéndole, no nos gusta lo que estás haciendo. Ahora ya nos está gustando. Y así había un diálogo. Ajá. Y él quería que lo litúrgico fuera de lo más hermoso dentro de la iglesia y conectara con la persona. Mariachi, todas esas cosas. Sí, efectivamente, muchos cuestionaron de que don Sergio centralizaba mucho en Jesús el sentido de su mensaje, y todo lo que son los santos y toda la religiosidad popular aparentemente quedó fuera, pero después el mismo don Sergio lo retoma. Pero uno de los aspectos más polémicos, y entremos directamente en la materia, fue la relación con el marxismo. Este diálogo marxismo-cristianismo, que también escándalo, fines de los años 60, principios de los 70, participa en este encuentro de cristianos por socialismo en Chile y se gana el mote y las críticas del episcopado que tú recoges en tus artículos sobre el obispo rojo. ¿Quién fue este obispo rojo en este tema marxismo-cristianismo? Bueno, ya justamente en sus intervenciones en 1968, cuando el movimiento estudiantil y la represión, él habla que esa represión la hace un sistema, el sistema capitalista. Y él se manifiesta justamente contra ese sistema en defensa de los estudiantes. Pero va a ser en 1970, en la preparatoria de la Universidad de Puebla, donde es invitado por los estudiantes y no caben en el recinto, se hace afuera, en las calles, en un cruce de las calles frente a la universidad, había más de 4.000 estudiantes, y él ahí se pronuncia, entre otras cuestiones, por el socialismo. Él habla, genera una gran polémica, que el movimiento cristianismo sí, comunismo no, otro movimiento tradicionalista, es decir, van con el arzobispo poblano, Marqués y Toriz, que era el ejemplo de la reacción en México dentro del episcopado, y justamente se genera una polémica en donde de alguna manera Marqués y Toriz le enmienda la plana desde el punto de las visiones de Roma y del episcopado, pero don Sergio justamente persiste, él va a Cristianos por el Socialismo, había estado Fidel Castro, era la época de Salvador Allende en Chile, había estado 6 meses antes Fidel Castro hablando con... Y él entonces de ahí agarra un camino, digamos, que va profundizando por el sendero de un socialismo que hay que construir. Y un socialismo de tipo humanista, ¿no? De tipo humanista. No el marxismo a rajatabla soviético o guerrillero, era como una utopía. Él decía que era justamente su utopía, era la construcción de un socialismo que no tenía moldes, pero sí él tomaba como base la reflexión de los marxistas, los del otro lado de la frontera que él le llamaba, para a partir de ahí, como él era un historiador, era un sociólogo nato, a partir de ahí, digamos, fue profundizando en ese pensamiento. Sí, y se ganó el mote del obispo rojo, incluso grupos le echaban pintura. Cuando llegó del aeropuerto, cuando llegó de allá. Cuando llegó de Chile, justamente lo esperaron en el aeropuerto y le tiraron un balde de pintura roja. Y ahí no solo ya era hereje, sino que ahora era el obispo rojo. Pero ahí no queda la cosa. Don Sergio incurre en algo que fue escándalo en todo el mundo, que fue el tema de introducir psicoanálisis
en el mundo religioso y sobre todo en el mundo de los monjes de clausura, y salieron, qué sé yo, víboras y teposcanas y una serie de cuestiones ahí, de toda la cuestión de sexualidad, de aspectos que estaban reprimidos en el mundo y que fue un escándalo. ¿Te tocó vivir esa parte? Sí, precisamente en esos años él había hecho la conjunción de alguna manera de permitir que Le Mercier estuviera en el, que era, por cierto que era un claustro, un convento bellísimo, el de los benedictinos. Gregorio Le Mercier. Sí, Gregorio Le Mercier. Y Illich Ivanich por el otro lado con el SIDOC. Y ahí se conjuntaron pensamientos. Él tenía mucha preocupación por su presbiterio, por su clero. Él quería que ellos fueran diferentes, a pesar de que cuando uno lee cómo marcaba él era el director del seminario, cuando él iba diciendo, por ejemplo decía, los seminaristas no tienen que tener ninguna relación con las mujeres, ¿sí? Y sin embargo, cuando ya él está tratando con Le Mercier, precisamente atienden a lo afectivo de los hombres, de los varones, ¿sí? Pues ahí era un convento de varones, no había mujeres benedictinas, eran los hombres. Y entonces empieza una reflexión, todos esos monjes terminaron siendo pintores, escultores, porque eran artistas. Todo menos benedictinos, salieron, sí, menos uno. Se salieron menos el arquitecto. El arquitecto que remodeló la catedral. Pero era muy interesante escuchar en los pasillos y con él lo que estaban descubriendo del ser humano, ¿sí? O sea, cosa que estaba vedada en la mayoría de los seminarios. En los seminarios no preparaban a los varones para enfrentarse a la vida, sino para estar ahí con lo religioso, ¿no? Entonces, Le Mercier abre un camino muy fuerte de una introspección hacia adentro con el psicoanálisis, y don Sergio siempre lo defiende, porque después se viene pero durísimo contra Iván Illich y contra Le Mercier, durísimo, tanto que yo en lo particular, después de eso, dije a la porra con la iglesia, ¿sí? Porque era estar dándole a don Sergio. Y cuando por todas dices partes. duro contra él, es Roma. Claro, Roma. El Santo Oficio en aquel entonces reprueba este experimento que tenían y que hoy es de lo más común. Carlos, hablabas hace un momento de esta osadía social. Don Sergio, a través de sus homilías los domingos, era reproducido por Excelsior al siguiente día o por Proceso, donde tú colaboraste muchos años. Y había otro sector de la prensa que cada vez que hablaba le pegaban. Pero era una de las pocas voces críticas, ya no dijéramos en la iglesia, sino en la sociedad. Y eso le trajo, por un lado, mucha relevancia como un líder natural, pero por otra parte fue un personaje de grandes polémicas políticas, sociales. Sí, claro. En 1979 llega acá Girolamo Prigione, nuncio apostólico. Bueno, todavía no existía la nunciatura porque todavía no se habían reanudado las relaciones Iglesia-Estado con la contrarreforma del 27 de Salinas. Y entonces Prigione justamente va a ser quien lo va a catalogar como una voz fuera del coro, que desafinaba dentro del episcopado. Y el eje de las discusiones tenía que ver con sus pronunciamientos a favor del análisis marxista y del socialismo. Entonces había en la prensa obispos como Genaro Alamilla, el obispo de Papantla, que tenían espacios en los medios y ahí polemizaban. Pero bueno, con el episcopado eran reprimidos, digamos, en términos eclesiales por el propio episcopado, ¿no? Muy bien, pues vamos a una pausa. Estamos analizando la trayectoria, los planteamientos de uno de los obispos más innovadores, osados, que ha tenido la Iglesia mexicana, como es don Sergio Méndez Sarceo, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, don Sergio, un pastor de innovaciones, Mari Carmen. ¿Cuál podría ser este proyecto pastoral que él desplegó y sobre todo la espiritualidad que tenía? Un hombre de iglesia, sí, pero ¿qué tipo de espiritualidad tenía don Sergio? Pienso que era un hombre de oración. Él
profundizaba uno de lo que él se valiera de la Biblia, la palabra de Dios, de donde tomaba toda la riqueza, y eso lo hacía poder salir al mundo y entenderlo. O sea, él miraba el mundo, reflexionaba y oraba con la palabra y volvía para la transformación de ese mundo. Esa era su espiritualidad. Y creo que eso lo hizo ver todas las realidades que estaban a su alrededor. Y en ese sentido, él trabajó, una vez que dejó de ser obispo y que ya había sido la revolución sandinista, él se dedica, a la muerte de Romero, cuando asesinan a Romero en el 80, él dedica los últimos 10 años de su vida a la solidaridad. Recuerdo que en el año 90, cuando pierde el sandinismo, quiero decir esto porque fue muy impactante para mí, cuando pierde, yo le hablé por teléfono, porque yo no estaba en México, y le hablé por teléfono y le dije, ¿qué pasa, don Sergio? Y me contestó, tengo muy turbado mi corazón. Me imagino en este momento, hoy, cómo se sentiría don Sergio frente a Nicaragua. Seguramente, pero entonces viene la espiritualidad. Él ahonda en el Evangelio, trata de que ese Evangelio se manifieste en la realidad y busca los caminos para que su religión se vuelva praxis. Tratando uno de los temas que son ineludibles, don Sergio, un defensor de refugiados, un defensor de migrantes, un enamorado de América Latina y un enamorado particularmente de Centroamérica. Bueno, don Sergio fue el patriarca de la solidaridad, ¿no? Es decir, yo lo conocí siendo recién llegado como refugiado político a México, y él de alguna manera me cooptó, me hizo meterme en estos temas, pero cuando yo iba, por ejemplo, a la Catedral de Cuernavaca un domingo, era una romería de exiliados políticos. Me acuerdo haber estado varias veces, coincidir ahí con Pablo González Casanova, él es el rector de la universidad, que venía del Partido Comunista. Él estaba ahí al final de la homilía de don Sergio para ir a hablar, pero luego justamente el vínculo con Cuba, ¿no? El vínculo personal con Fidel Castro, el vínculo con Ernesto Cardenal, el sacerdote de Solentinay en Nicaragua, el apoyo, digamos, a los refugiados de la guerrilla guatemalteca, de la guerrilla salvadoreña acá en México. Es decir, él con los colombianos, con los haitianos, es decir, fue una persona con un espíritu muy abierto, que a todos escuchaba, que a todos apoyaba, que a todos ayudaba, ¿no? Por eso fue el patriarca de la solidaridad. Era así un hombre que fue formado para ser un obispo sentado, un obispo de poder, de boatos, pero me impresionó justamente el día de sus exequias en la Cardenal, que viene una monjita chiquita y me lleva, venga, padrecito, me dice, pensaba que yo era sacerdote, quiero mostrarle dónde dormía el obispo. Y era un cuarto de 1,80 por 2 metros, con una cama una tarima de madera. No de madera, sino de cemento, Sí. con una ventana. Era muy frugal, ¿no? Entonces, él vivió una conversión ahí en Cuernavaca y fue muy fiel, pues, a lo que él creía y a esa iglesia que él, imbuido por Illich, llamó santa y prostituta. Pues llegamos al final. Yo lo conocí también, un personaje impactante, inmenso, fuerte, con su puro, me acuerdo, una voz profunda, y un personaje al cual podemos seguir hablando, Teología de la Liberación, ahondar más lo de Sidok Illich, en fin, toda su gama de historicidad latinoamericana. Pero nos quedamos con esta introducción, don Sergio Méndez Arceo, una persona que se anticipa y de lejos de su tiempo y que hasta ahora sigue vigente, ni más ni menos que en tema de migrantes, por ejemplo. Muchas gracias por su presencia y, por supuesto, yo lo espero en la próxima emisión de Sacro y Profano. Buenas noches.